La historia de la electricidad de los fenómenos naturales a la era de las redes inteligentes. Muy buenas noches, hoy vamos a hacer un recorrido por la fascinante historia de la electricidad desde sus primeras manifestaciones en la naturaleza hasta las innovaciones más recientes como las redes inteligentes y el hidrógeno verde. La idea principal es la electricidad, no es un solo fenómeno físico, sino también una fuerza que ha transformado la civilización pasando de ser un misterio natural temido por los pueblos antiguos a convertirse en la base de la vida moderna. Los objetivos de esta exposición son explicar cómo surgió, se estudió, se explicó y evolucionó la electricidad a través de diferentes épocas históricas. Los primeros indicios de la electricidad en la naturaleza, o sea, los animales eléctricos, las anguilas eléctricas del Amazonas, capaces de generar hasta 600 voltios para cazar y defenderse, el pez gato eléctrico, en África con descargas de hasta 350 voltios, las rayas eléctricas en el mar, utilizadas incluso por romanos como electroterapia primitiva contra dolores, la interpretación cultural en la antigüedad. Estas descargas eran consideradas misteriosas y hasta divinas. Son fenómenos atmosféricos, rayos y relámpagos. Eran vistos como castigo de los dioses. Hoy sabemos que cada rayo contiene hasta 1.000 millones de voltios. En las primeras observaciones científicas de la antigüedad, Tales de Mileto, en el año 600 a.C., descubrió que al frotar ámbar con piel, podía traer objetos ligeros, origen del concepto de electricidad estática. O el Teofrasto, en el siglo IV a.C., amplió el estudio mostrando que otros materiales también generaban atracción por fricción. Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, documentó las propiedades del ámbar en su historia natural. Estos primeros registros sentaron las bases de la ciencia eléctrica, aunque todavía no existía un marco teórico. De la Edad Media al Renacimiento, los primeros avances experimentales. William Gilbert, en 1600, médico inglés que diferenció claramente el magnetismo y la electricidad estática, acuñó el término electricus. Otto von Werk, en 1660, inventó la primera máquina electroestática, una esfera de azufre que generaba chispas. Estos avances marcaron la transición de lo mágico a lo científico. En el siglo XVIII, la experimentación sistemática. Stephen Gray, en 1729, clasificó materiales en conductores y aislantes. La botella de Leyden, en 1745, el primer dispositivo capaz de almacenar electricidad. Y Benjamin Franklin, en 1752, experimentó el cometa con la llave, demostró que los rayos eran descargas eléctricas e introdujo la idea de cargas positivas y negativas. Inventó el pararrayos, aplicación práctica que salvó vidas y edificios, y Luigi Galvani, en 1780, descubrió la electricidad animal observando contracciones en músculo de ranas. Estos descubrimientos abrieron el camino a la electricidad como campo experimental serio. La era industrial y la guerra de las corrientes. Thomas Edison, en 1879, perfecciona la bombilla incandescente y construye la primera central eléctrica en Pile Stick, Nueva York, 1882, basada en corriente continua, mientras Nikola Tesla y George Westinghouse, en 1880 y 1890, impulsan la corriente alterna, más eficiente para largas distancias. Las guerras de las corrientes. Edison defendía la corriente continua y Tesla y Westinghouse promovían la corriente alterna. Ganó la corriente alterna gracias a su eficiencia. En 1895, Central Hidroeléctrica de Niagara Falls, primera gran planta de corriente alterna trifásica. En el siglo XX, la era de la electrónica y la energía global. Einstein, en 1905, explica el efecto fotoeléctrico, base de la energía solar.
Y Fleming en 1904 inventa el diodo de vacío, o sea, primer componente electrónico. Bailás en 1947, invención de transistor que dio origen a la electrónica moderna y a la computación. Desarrollo de electrodomésticos como aires acondicionados en 1902, la lavadora en 1908, la televisión en 1920, la energía nuclear en 1951, el primer reactor experimental fue de Estados Unidos, y en 1954 la primera planta conectada a la red fue en Rusia, y superconductividad en 1911 de materiales con resistencias eléctricas cero a bajas temperaturas. En el siglo XXI, la transición energética y nuevas tecnologías, las energías renovables, solar, eólica e hidráulica como alternativas limpias, hidrógeno verde, vector energético clave para transporte e industrias pesadas, la movilidad eléctrica, crecimiento acelerado de autos eléctricos y sistema de cargas rápidas, redes inteligentes como Smart Grids que permiten monitorear y optimizar en tiempo real el consumo, o la ciberseguridad energética, que es una protección de infraestructuras críticas, y almacenamiento energéticos, baterías de litio, sodio e híbridas. En conclusión, la electricidad pasó de ser un fenómeno natural observado con temor a convertirse en el motor de la civilización moderna. Cada descubrimiento, desde Tales de Mileto hasta las Smart Grids, fue un escalón de conocimientos acumulados. Hoy, la electricidad no solo ilumina ciudades, sino que conecta el mundo digital, impulsa la industria y abre la puerta a un futuro sostenible. La historia demuestra que el progreso surge de la curiosidad, la observación, la innovación y la innovación constante. Muchas gracias.